Me llamo Pete. My name is Pete. Yo amo Argentina. I love Argentina. Yo amo somos cerveceros. I love somos cerveceros. No amor dulce de leche. I don't love dulce de leche. Esto no estaba armado. Quiero decir gracias a Leo y quiero decir gracias a Martín. ¿Dónde está Martín? Okay, now in English. I have been coming to Argentina for 10 years. Hace 10 años que vengo a Argentina. It has been incredible to see how beer has started to rise in both quantity and quality. Es increíble ver cómo la cerveza ha evolucionado, tanto en cantidad como en calidad. I hope with this talk we can keep the momentum going and keep rising craft beer in Argentina. Espero que con esta charla ayude a que siga creciendo la cerveza en Argentina. Has anybody heard me speak in Argentina before? ¿Alguien me escuchó hablar en Argentina antes? Okay, several. I have some old slides and some new slides. Bueno, tengo algunas filminas viejas y otras nuevas. I started a company in 1986, Pete's Brewing Company. Empecé con mi cervecería en 1996, con Pete's Brewing Company. But getting to be a brewer was a long road. Pero transformarme en un cervecero fue un camino largo. I studied space mechanics and propulsion in school. Estudié mecánica espacial y de propulsión en la escuela. I like to say it doesn't take a rocket scientist to make beer, but it doesn't hurt. Me gusta decir que no se necesita ser un científico espacial para hacer cerveza, pero tampoco hace mal. I never drank alcohol till I met my wife. Y nunca tomé alcohol hasta que conocí a mi esposa. She drove me to drink. Ella me hizo tomar. And I thank her every day. Y le agradezco todos los días. I never drank beer till I was 29. Nunca tomé cerveza hasta que tenía 29 años. I hated industrial beer in the US in the 1970s. Odiaba a la cerveza industrial americana en los años 70. I moved to California in 1979 and wanted to learn how to make wine. Me mudé a California en 1979 y empecé a aprender cómo hacer vino. I made a Cabernet Sauvignon for my first wine. Hice como primer vino un Cabernet Sauvignon. Unfortunately, I had to wait 3 to 5 years to drink it. Y desafortunadamente tenía que esperar de 3 a 5 años para tomarlo. The store where I got my equipment said you can make beer in 1 month. La tienda donde compré mi equipamiento me dijo, podés tener cerveza para tomar en un mes. I told the man I hate beer. Y le dije al hombre, pero yo odio la cerveza. And he guaranteed if I made a home brew I would like beer. Y él me garantizó que si yo hacía mi propia cerveza, me iba a gustar la cerveza. So I did. And I fell in love with beer. Entonces lo hice y me enamoré de la cerveza. It was the flavor of malt. The industrial beers didn't have the flavor of malt where homebrew did. Fue el sabor de la malta lo que me gustó, porque las cervezas industriales no tenían el sabor a malta que tenía la cerveza casera. When I started home brewing, I liked it so much I started a homebrew club at my company in Silicon Valley. Cuando empecé a hacer cerveza, me gustaba tanto que fundé un club de cerveceros caseros en la compañía en la que trabajaba en Silicon Valley. The company name was Rolm, R-O-L-M. La compañía se llamaba Rolm. And one benefit of this company was every 6 years they gave you a 12-week paid vacation. Y uno de los beneficios de la empresa era que cada 6 años te daban unas vacaciones pagas de 12 semanas.
That was a good thing to have. Era una cosa muy buena. Okay, another friend of mine at Rome kept asking me to start a company. Un amigo mío en Rome me seguía insistiendo que pusiéramos una empresa. And I said, no. I don't even know what it means to start a company. I work for a big corporation. Y yo le decía, no, yo ni siquiera sé lo que significa poner una empresa, yo trabajo para una gran corporación. For 2 years, I kept saying no. Durante 2 años yo seguí diciendo que no. On my sabbatical, after 6 years and I had my big vacation, I then talked to my friend about maybe starting a company. Y después de 6 años, cuando me tocaron esas 12 semanas de vacaciones pagas, empecé a hablar con mi amigo sobre poner una empresa. But we never talked about the product when we talked about the company. Pero no hablábamos del producto cuando discutíamos sobre poner una empresa. I wanted to make sure my friend and I were in agreement on what we want the goals of the company to be first. Quería estar seguro que su amigo y él, que mi amigo y yo, estábamos de acuerdo con los objetivos de la empresa antes de iniciarla. After several meetings, we came up with this list. Y después de varias reuniones, llegamos a esta lista. The goal number 1 was to make a world-class product, a gold medal winning product, something to be proud of. El objetivo número 1 era hacer un producto de clase mundial del cual nos sintiéramos orgullosos. The second goal was to get in early in a new industry or a new segment of an industry. El segundo objetivo era entrar en algún segmento nuevo que estuviera creciendo, rather than getting into a crowded field of many companies. En vez de meternos en un campo superpoblado. And most importantly, we wanted to treat the product with reverence, but everything else with irreverence. Y algo muy importante era tratar nuestro producto con reverencia, pero todo el resto con irreverencia. We knew nothing about branding. We were not marketeers. No sabíamos nada de marcas, no sabíamos nada de marketing. But by saying treat the product with reverence and everything else with irreverence, we set our brand direction. Pero al establecer tratar el producto con reverencia y todo el resto sin respeto, estábamos estableciendo la identidad de la marca. If we're going to work 80 hours a week, we're damn well going to have fun with it. Si vamos a trabajar 80 horas por semana, más vale que nos divirtamos. This is a picture from 1986, a very young man. Esa es una foto de un hombre muy joven en 1976. We started in 1986 and we sold our company in 1998, but along the way we accomplished these, and I'll read them. Empezamos con nuestra empresa en 1986 y la vendimos en 1998, pero a lo largo del camino conseguimos todos estos objetivos. The first goal of the company was to make a world-class beer, and we won many awards, including gold at Great American Beer Festival. El objetivo número 1 de la empresa era hacer un producto de clase mundial y conseguimos muchas medallas, incluyendo una dorada en el Great American Beer Festival. When we were starting the company, we talked about many things: how to make the beer, how to market the beer, how to distribute the beer. But the fact is, we talked about all of these ahead of time. Cuando empezamos con la empresa, discutimos mucho sobre cómo promocionar el producto, cómo venderlo, pero todo eso lo hablamos con mucha anticipación. Even though we knew nothing about beer marketing, we asked ourselves, why would a distributor or a retailer sell us versus 50 other beers? Y aunque no sabíamos nada de marketing de cervezas, nos preguntábamos por qué un distribuidor vendería la nuestra en vez de otra. In talking about this, we set a direction up front, and I'll talk about that later, but it's important to think about these things early. Y hablando de eso, establecíamos una dirección y es importante hacerte esas preguntas al inicio, temprano. So with our setting a direction, we had
10 consecutive years of over 100% growth. Tuvimos 10 años consecutivos de más de 100% de crecimiento anual. In 10 years, we achieved 500,000 hectoliters in 1 year. En 10 años llegamos a 500.000 hectolitros por año. Hey, that's pretty good. Aplausos. I'll drink to that. We became number 2 behind Sam Adams. Éramos los número 2 después de Sam Adams. And part of what my partner and I talked about was the beer had to be fantastic quality, and we'll talk about quality more and more during the conversation, but it had to be a world-class beer with top quality, number 1. Y una de las cosas que hablábamos con mi socio era que la cerveza tenía que ser de calidad mundial, tenía que ser lo mejor. But we also believed we had to be innovators. Val talked about innovation on product. We wanted to be innovators across the board. Y también sabíamos que tenía que ser innovadora en todos los sentidos. So some of the innovations we brought were most beer was sold in 355 milliliter bottles. We decided to sell our beer in those bottles, but also a bigger bottle. Entonces una de las innovaciones fue con el producto, ya que la mayor parte de la cerveza se vendía en botellitas de 355 mililitros y nosotros, aparte de vender en ese formato, empezamos a vender en botellas de 660. The example being, in the US, you sold beer by a 6-pack, and a 6-pack back then may be $6. En Estados Unidos, como la mayor parte de la cerveza se vende en 6-packs, y el 6-pack en aquella época costaba aproximadamente $6. That was expensive at the time, so we decided not only the smaller bottle in the 6-pack, but a bigger bottle for about half the price. Y esos $6 eran caros en su momento, entonces decidimos no solo tener el 6-pack, sino una botella más grande que se pudiera compartir. And that allowed people to buy a bottle, and because it was a big bottle, they could share it with somebody for less money than the 6-pack. I already said that. Oh, yeah, okay. Sí, es que era para compartir. So the bigger bottle was available mostly for holiday beers. We decided to make it every day for all the flavors. Las botellas grandes generalmente estaban disponibles para las vacaciones o Navidad y nosotros decidimos tenerla disponible todo el año. That was a big differentiator at the time. Eso fue un gran diferenciador para nosotros en aquel momento. Other breweries had Christmas beers as a seasonal beer. We decided, why just have one seasonal beer? Let's have 4 seasons, so if you get a tap handle or shelf space, the beer is there the whole year, not just for Christmas. Otras cervecerías tenían cervezas de Navidad, por ejemplo, entonces nosotros decidimos tener cervezas estacionales y cambiarlas con las estaciones para tenerlas todo el año, de manera que si teníamos un lugar en las góndolas o una canilla, pudiéramos tenerla todo el tiempo y no solo para Navidad, por ejemplo. We were also the first craft brewer to put our beer in cans nationally. También fuimos los primeros cerveceros artesanales en poner nuestra cerveza en latas a nivel nacional. But we made a mistake. Pero hicimos una cagadita. We priced our 6-pack of cans more expensive than the 6-pack of dollars, the 6-pack of bottles. Pusimos el precio de nuestro 6-pack de latas más caro que el de botellas. We thought it would be unique to have it in cans, and for that uniqueness we should charge more. Pensábamos que era algo único tenerlo en latas, y entonces que por esa cosa única podíamos cobrar un poco más. But the market said, no, cans have to be cheaper. Pero el mercado dijo, no, las latas tienen que ser más baratas. Sometimes not all decisions are good decisions. A veces no todas las decisiones son buenas. Okay, we became a public company on Wall Street in 1995. Empezamos a cotizar en Wall Street en 1995. Our peak revenue was $70 million in 1 year. Nuestra mejor facturación fue $70 millones en un año. And we were acquired in 1998. Y fuimos comprados en 1998.
What is really neat about doing 500,000 hectoliters in 1 year is if you do the math, it's 1 bottle per second. Algo que es llamativo, que 500.000 hectolitros por año es una botella por segundo. Leo asked me to talk about how to help grow the Argentina craft beer market from 2% to 10%. And my first reaction is, discount your beer. You'll go to 10% very quickly. Cuando nosotros le pedimos que nos cuente cómo expandir el mercado del 2% al 10%, su primera reacción fue venderla más barata. But you don't want to do that. There's another way. Pero ustedes no quieren hacer eso porque hay otra manera. I'm going to mention a term that my partner Mark kept telling me in the beginning that he heard from his father. Les voy a contar algo que aprendí con My partner Mark kept repeating the Holy Trinity of Marketing that he heard from his father. Sí, hay algo que me dijo mi amigo Mark, que es sobre la Santísima Trinidad de Marketing, que lo escuchó de su padre. Mark and I had no background in marketing. Mark y yo no teníamos experiencia en marketing, But when Mark said this from his father, it made me think. pero cuando Mark trajo esto de su padre, me hizo pensar. The 3 most important things are awareness, trial, and repetition. Las 3 cosas más importantes son la toma de conciencia, probar y repetición. Nobody will buy your product unless they're aware of it. Nadie va a comprar tu producto a menos que lo conozcan. How do you get somebody to pick the bottle up off the shelf and then pay for it? ¿Cómo haces que alguien tome tu botella de la góndola y luego la pague? And once they pay for it and try it, how do you get them to buy another? Y una vez que la eligieron y la pagaron, ¿cómo haces que la vuelvan a comprar? These are important, and you need to think about these in everything you do. Every decision should have, you need to think about solutions for what you're going to do in these 3 areas. Esto es importante y tenés que pensar en soluciones para estas 3 áreas. I'll go through some examples. For example, on awareness. What's your name? Meaning, for your company and your product, it's important to have a name that'll give you awareness. Por ejemplo, para el conocimiento, el nombre, tenés que tener una forma de que sepan cuál es el nombre de tu empresa y cuál es el producto. Your packaging, if you're on a shelf in a store with 50 or 100 other beers, why should somebody's eye go to you? Tu packaging, si estás en una tienda con cientos de otras cervezas, ¿cómo haces para que la gente se dé cuenta que estás ahí? Why should a distributor or a drinker care about your branding? Why should they get involved? ¿Por qué el distribuidor o tu cliente tendría que importarse con tu marca? Distribution. In the U.S., we have to go through distributors. The distributor might sell 300 beers. Why should they care about you? Distribución. En Estados Unidos tenemos que vender la cerveza a través de distribuidores ¿por qué se van a preocupar por tu marca cuando tienen tal vez 300 cervezas? Sampling. It's important for people to have your beer in their mouth. Muestras. Es importante que la gente tenga tu cerveza en su boca, que la pueda probar. Once they sample it, if they like it, they will buy it and tell their friends about it. Una vez que la probaron, si les gustó, le van a contar a sus amigos acerca de tu cerveza. Education. How do you educate distributors, retailers, consumers, the press about craft beer? Educación. ¿Cómo educas a los distribuidores, a tus clientes, a los dueños de los bares? Innovation. What are you doing to innovate to make people aware of what you're doing? Innovación. ¿Cómo innovás para hacer que las personas conozcan qué es lo que estás haciendo? And public relations. How do you get the word out to a broader population? Y relaciones públicas. ¿Cómo haces para diseminar la voz, para que la gente hable de vos?
The second of the Holy Trinity, trial. Lo segundo de la Santísima Trinidad, las pruebas. On your packaging, what's the hook? What's going to make somebody go from looking at you to picking it up? En el packaging, ¿cuál es el anzuelo? ¿Cuál es el gancho? ¿Por qué la gente va a prestarte atención? We'll talk more about each of these, but the hook is important to make people grab it. El gancho es importante para hacer que la gente te manotee, te agarre. Third-party endorsements. What that means is not you saying your product is great, but another person saying your product is great. Comentarios de terceras personas. No solo que vos lo digas, sino que haya terceros que hablen de vos. And last year, price point. I mentioned we priced our cans too high and it didn't work. So how you choose your pricing is important. Y tercero, el precio. Yo ya les mencioné que pusimos el precio de las latas mal. Bueno, el precio tiene que ser el justo. Repetition. How do you get somebody to have tried your beer and to come back and buy more? Repetición. ¿Cómo hacemos para que la gente, una vez que probó tu cerveza, la vuelva a comprar? I want everybody in this room to say the next 3 words. Quiero que todos en esta sala digan las próximas 3 palabras. Quality. 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 Are all of your beers quality? Son todas tus cervezas de calidad. If they are not quality, your company may not survive and your category may not survive. Si tu cerveza no es de calidad, tu compañía tal vez no sobreviva y la categoría tal vez tampoco sobreviva. If you go into the market and you see your bottles in a store, try them. Are they quality or not? Si vas al mercado y ves tus cervezas en una tienda, probalas para ver si están de buena calidad. If you go into a bar and you try your beer on tap, and you should, every week you should go to at least one per day in a bottle store or a bar and try your beer as a customer would try it. Y si vas a un bar, andá y probá tu cerveza. Ustedes deberían todos los días ir y probar alguna cerveza en un bar o en una tienda. I suggest, if you do this, and I suggest everyone do this from now on, you bring a growler or fresh beer from your tank to a bottle store and the bar. Y yo les recomiendo que agarren un growler con cerveza fresca del tanque y la lleven al mercado o al bar. And in a bottle store you buy a bottle, and in a bar you buy a pint, and you share it with the owner. Y en el mercado compras una botella y en el bar compras una pinta y la compartís con el dueño. Then pour from the growler and do a side-by-side. That's the only way you're going to help educate retailers to know about quality beer. Y después serví en un vaso de lo que trajiste del growler y tomalo uno al lado del otro junto con el dueño. Y esa es la única manera que vas a poder educar a los consumidores sobre cómo cuidar tu cerveza. Is this hard to do? Yes. ¿Es difícil de hacer? Sí. Do you have time to do this? No. ¿Tenés tiempo de hacerlo? No. But you have to. Pero tenés que hacerlo. If you want to grow to 10%, you have to do this to make sure beer that consumers drink is high quality. Si querés llegar al 10%, tenés que asegurarte que la cerveza que le das a los consumidores es de alta calidad. Okay, getting back to the first of the Holy Trinity, awareness. Volviendo al primer ítem de la Santísima Trinidad, lo de que nos conozcan. We had no money in the beginning. Sound familiar? No teníamos dinero al principio, por si les suena familiar. We had to have a beer label and we had to have a 6-pack carrier. Pero teníamos que tener una etiqueta y teníamos que tener un 6-pack. I had a white dog, an English Bull Terrier. Yo tenía un perro blanco, un English Bull Terrier. I thought it was the cutest dog and my partner thought it was the ugliest dog. Yo pensaba que era el perro más lindo y mi socio que era el perro más feo. But we both thought putting a white dog on a purple label on a brown bottle would get your eye.
Pero los dos pensábamos que poner un perro blanco en una etiqueta violeta sobre una botella color marrón iba a ser llamativo para los ojos. This is our first store display in 1986. Esta es una foto de nuestro primer display en un mercado en 1976. If you look in the background, 86. Sorry. okay. If you look in the background, you can see the other beers that were being sold at the time, and you can see our beer. Do your eyes go to the other beers or to our six-pack? Si vos mirás atrás, bueno, en la foto se muestran otras cervezas que se vendían en el momento. Y bueno, si vos mirás la foto, tus ojos se van hacia nuestra cerveza o hacia las otras cervezas. I suggest every one of you who make beer and puts it in bottles, Sugiero que cada uno de ustedes que hace cerveza y la pone en botellas, take your bottle to a beer store, put it on the shelf, take a picture, and then show that picture to somebody else. lleven una botella de la de ustedes a la góndola, pónganla al lado de las otras cervezas y sáquenle una foto y muestren esa foto a otras personas. If you ask the other person what they see first isn't your beer, you don't have a good package. Y pregúntenle a la otra persona cuál es la cerveza que ven primero. Y si no es la de ustedes, no tienen un buen packaging. If you're walking down a beer store with many beers, if your beer isn't the first one you see, people keep walking. Si ustedes van caminando por un mercado, en la góndola de cervezas, si no ven primero la de ustedes, lo mismo va a pasar con la gente, va a pasar de largo. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? What? ¿Qué? 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 Thank you. Gracias. Remember. One of the other pieces of awareness is education. This is a beer chart I made in 1991. Otra parte de importante del conocimiento es la educación. Y este es un gráfico que yo hice en 1900 y algo. You can actually go on Google and Google Pete's Landscape of Beers and you can see it in detail and print it if you want. Y de hecho podés ir en Google, buscarlo, Pete's Landscape of Beers, e imprimirlo si querés. So why did I do this? We sold our beer in many cities, and I went into bars and restaurants to say thank you. ¿Por qué lo hice? Nosotros vendíamos cerveza en muchas ciudades y yo iba a los bares y a las tiendas a agradecer. Every bar or restaurant I went into to say thank you sold our beer. That's why I went. En cada bar que vendía nuestra cerveza yo iba, bueno, a agradecer, por eso iba. But I would go in unannounced. I wouldn't say who I was. Pero iba sin anunciarme, no decía quién era. I would sit down and the person would ask me would I like something to drink. Me sentaba y alguien venía y me preguntaba, ¿quiere tomar algo? And I would say, yes, a beer. Sí, una cerveza. And I'm thinking, I can't wait for them to say Pete's Wicked Ale, Pete's Wicked Ale, Pete's Wicked Ale. I can't wait. No aguanto, quería escuchar que dijeran Pete's Wicked Ale. But they would say Bud, Miller, and Coors. Pero decían Bud, Miller o Coors. And I want to have fun with people, and I'd say, don't you have anything with color, taste, or aroma? Y yo quería divertirme con la gente, entonces le decía, ¿no tenés algo con color, sabor o aroma? And they would say, yes, we have Pete's Wicked Ale, Sam Adams Boston Lager, Sierra Nevada Pale Ale. Sí, tenemos Pete's Wicked Ale, Sam Adams Boston Lager o Sierra Nevada Pale Ale. So I would ask them, if you have those, why didn't you mention them? Y yo le preguntaba, bueno, si tenés esas, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no las mencionaste? And the answer was, they were afraid to say Pete's Wicked Ale. Y la respuesta era que tenían miedo de decir Pete's Wicked Ale. Because if I then said, I never heard of it, can you describe it? Porque si yo decía, mira, no la conozco, ¿me podés contar qué es? And they
wouldn't have an answer. They did not know how to describe a craft beer. You don't have to describe Quilmes, do you? Entonces ellos iban a tener que describirle y contarme qué es. Bueno, vos no tenés que describir qué es Quilmes, todo el mundo sabe, ¿no? So I decided to create a beer education chart that I can make, with this I can make anybody a beer expert in under 10 minutes. Entonces yo decidí crear este gráfico de educación cervecera con la cual cualquiera puede ser un experto en cerveza en 10 minutos. On the chart, there are words on the side. I'm not going to go through the 10 minutes now because I'm going to run out of time. Lo vamos a ver rapidito, no lo vamos a ver completo porque nos vamos a quedar sin tiempo. But basically, the chart shows how ales are different than lagers, what the color comes from, the sweetness, the bitterness, all the basics about beer, but in simple terms that a beer drinker can understand, not a BJCP judge. This is all designed for people on the street to understand beer. Y el gráfico lo que muestra básicamente es cómo, los tipos de cerveza que hay, qué es lo que le da el color y el amargor y la maltosidad a las cervezas, y hecho para una persona que no es un juez de cerveza, está hecho para gente común que no sabe de cerveza. I probably educated 25 to 50,000 people myself. Yo probablemente haya educado de 25 a 30.000 personas yo mismo. What was great about the chart is it just doesn't show my products, it shows many, many, many craft beers. Lo interesante del gráfico es que no muestra mis productos, sino que muestra los productos de otras cervecerías artesanales. In the middle, right in the middle, golden with no sweetness and no bitterness, these are all the industrial beers right here. En el medio, ahí, cervezas doradas sin dulzor ni amargor, están las cervezas industriales. The rectangles, I took the BJCP guidelines and simplified them into rectangles so you could see them easily. Yeah, I got lost. Okay. I was Okay, there are rectangles, and these rectangles represent BJCP styles. Hay rectángulos que representan estilos del BJCP. For example, this is a Bock beer. It's a lager, it's amber, it's sweet. So you can get a general sense of what the style is going to taste like. Por ejemplo, ese rectángulo número 11 es una Bock, es color ámbar, es una lager y es dulce. And then I put individual beers on, not to say how each beer tastes, but to see where they fit. And the secret to the chart is if you know one beer, you can describe all the other beers in terms of one beer that you know. Is it lighter, darker, sweeter, more bitter? But that's how the chart gets simplified. Entonces después le puse cervezas conocidas, pero no para describirlas técnicamente, sino para ponerlas en algún lugar del gráfico, de manera que cualquiera podía usar el gráfico para imaginarse dónde estaban otras cervezas, conociendo una, ¿sí? Más dulce, más amarga, más oscura, más clara. By having many, many beers on the chart, my belief is you don't want to just promote yourself, you want to promote the category. Al tener muchas cervezas en el gráfico, yo pensaba, no tengo que promocionarme a mí mismo, sino tengo que promocionar toda la categoría. We have a saying in English, a rising tide raises all ships. Tenemos un dicho en inglés que es la marea que sube, sube todos los barcos. If you have a Quilmes drinker here, si tenés un tomador de Quilmes ahí, well, in our case, Bud Miller, of course. En nuestro caso era Bud Miller o Coors. And if you can educate a consumer to try a craft beer and like it, y si puedes educar a un consumidor a tomar cerveza artesanal y le gusta, it didn't matter to me whether it was a Pete's product or somebody else's product. It didn't matter. A mí no me importaba si era un producto de Pete's o de otro. The key was getting a industrial beer drinker to drink a craft beer and enjoy it.
La clave era hacer que un tomador de cerveza industrial tomara una cerveza artesanal y le gustara. So I'm going to throw a twist to the request from Leo of how to grow from 2% to 10%. Entonces yo le voy a dar una vuelta de tuerca al pedido de la pregunta cómo ir del 2% al 10%. Think about it the opposite way. Piénsenlo de la manera contraria. If 2% is craft, that means 98% is here. Si el 2% es cerveza artesanal, eso quiere decir que el 98% está ahí, en el medio. What is the best way to get to 10%? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al 10%? My belief is it's not making doble IPAs. Yo pienso que no es haciendo doble IPAs. My belief is you try to get 1% of the 98% to try craft beer and enjoy it. Yo creo que es hacer que 8% de ese 98% pruebe cerveza artesanal y que le guste. It's okay to make doble IPAs. It's okay. But you also have to make beers to get Quilmes drinkers to come over. Está bien hacer doble IPA, está muy bien y me gusta, pero vos tenés que hacer cervezas que pueda tomar un tomador de Quilmes y que le gusten. On the beer chart, this is IPA down here. Eso es IPA en el cuadro. If a Quilmes drinker tries an IPA as their first craft beer, do you think they're going to like it? Si un tomador de Quilmes toma IPA como su primer cerveza artesanal, ¿te parece que le va a gustar? No. And they'll never try another craft beer. Y probablemente si no le gusta, nunca vuelva a probar una cerveza artesanal. So think about the beers you make. It's okay to make exotic beers, but you also have to make what I call baby step beers. Está bien pensar en las cervezas que haces, está bien hacer cervezas exóticas, pero también tenés que hacer lo que yo llamo cervezas de pasos chiquitos. If you don't do that, you'll still get to 10%, but it'll take 10 extra years. Si no haces eso, tal vez llegues al 10%, pero te va a llevar otros 10 años. This is a crazy question. Esta es una pregunta loca. Can I have a volunteer? ¿Voluntarios? Ah, no está Leo Simino. A volunteer. You're a brewer. Who is your customer? ¿Quién es tu cliente? Persona que le gusta la cerveza. People that like beer. People who like beer. That is not correct. Eso no es correcto. Otro. Hay muchos. Please, please, please think about this. You have a beer company. Por favor, pensá en esto. Tenés una cervecería. You have to sell to these 7 different customers. Tenés que venderle a estos 7 clientes diferentes. How you sell to each of these 7 is different. Cómo le vendés a cada uno de estos 7 es diferente. How do you make your employees feel good about working for you? ¿Cómo haces que tus empleados se sientan bien de trabajar para vos? How do you convince the owner of a distributor to bring you into their portfolio? ¿Cómo convences al dueño de la distribuidora para que empiece a vender tus cervezas? How do you convince a salesperson at a distributor who doesn't make much money ¿Cómo convences a un vendedor del distribuidor, quien no gana mucho dinero? How do you convince them to sell 1 case of your beer versus 100 of Quilmes? ¿Cómo lo convences de que venda una caja de tu cerveza en vez de 100 de Quilmes? The store owner, how do you convince the store owner to bring your beer in to put it on the shelf? El dueño del mercado, ¿cómo lo convences de que venda tu cerveza en vez de otra? ¿Cómo haces para que la ponga en la góndola? How do you sell to the salesperson at the retail store so they recommend your beer versus 100 others? ¿Cómo convences a la persona que atiende en el mercado para que venda tu cerveza en lugar de otras cientas? How do you talk to the media or the press? How do you explain and make simple to understand what craft beer is so the press will write about it? ¿Cómo haces para que la prensa te conozca y sepa lo que haces y entienda de una manera fácil, de manera que puedan hablar sobre vos? And finally, the end user, the drinker.
your customer. But that's only one of 7. Y finalmente el cliente, el que toma tu cerveza, pero ese es solo uno de 7. If you want craft beer to go from 2% to 10%, think about all 7 customers. Si vos querés que ir del 2 al 10%, pensá en estos 7 clientes. ¿Entiende? ¿Qué? 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 Perfecto. An article came out right before I came to South America. Este artículo salió justo antes de que yo venga a Sudamérica. This article was for the American craft beer market. Este artículo es sobre la cerveza artesanal de Estados Unidos. There are about 5,300 craft brewers in the U.S. Hay aproximadamente 5.300 cervecerías en Estados Unidos. This article was how to succeed in a crowded craft beer field. Este artículo es sobre cómo tener éxito en el mercado de la cerveza artesanal que está superpoblado. The reality is these 7 lessons for a crowded field are the same 7 lessons for a young field. Estas 7 lecciones para un negocio superpoblado son las mismas que para un negocio joven. I'll go through these quickly. Frame your core values. What that means is, how do you want to manage your company and how do you want your employees to operate under this style? You have to define what that style is. El primero es establecer cuáles son tus valores. Definí cómo querés manejar tu compañía y cómo querés tratar a tus empleados. Define your brand essence. Basically, what do you want the consumer or one of your customers, what do you want them to think about when they think about your company? Definí la esencia de tu marca. ¿Qué es lo que querés que piensen tus clientes cuando piensan en tu marca? Concretely position your company. What that means is you cannot be all things to all people. Posicionar de forma concreta tu compañía. Eso quiere decir, vos no podés ser todas las cosas para todo el mundo al mismo tiempo. You need to pick a target or a small number of targets. Tenés que elegir un objetivo o un pequeño número de objetivos. Male, female, young, old, people with a sense of humor, people without a sense of humor. Sí, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, gente con sentido del humor, sin sentido del humor. Define your brand personality. And my belief is most people get behind real people than some company. People get behind real people. Definí la identidad de tu marca. Yo creo que la gente sigue a gente más que a imágenes de compañías. My partner and I put my name on our company. My partner Mark has never had alcohol. Mi socio y yo elegimos mi nombre como imagen de la compañía. Mi socio nunca tomó alcohol. But by having a real person, a good-looking person. Pero al tener una persona real y linda, it was great because people were willing to try the beer knowing there was a real person behind it. fue buenísimo porque la gente sabía que había una persona real y de verdad atrás de esa empresa. You don't have to have your name on the product, but it's important for you, the brewer or co-founder or whatever, to be out in the public, be in bars, be in restaurants. Make the interface personal. No es necesario que tengas tu nombre en tu marca, pero sí es importante que el cervecero, el fundador, las personas que están al frente de tu cervecería estén en los bares, estén al frente, estén conociendo a los clientes. Develop a great name. I showed you our label before, the white dog on a purple label on a brown bottle. That was for awareness, for your eye. Desarrollar un gran nombre. ¿Recuerdan la imagen nuestra con el perro en la etiqueta violeta en la botella marrón? Era una buena imagen. But for the next Holy Trinity item, trial,
we needed a word that would be a hook so people would pick up the bottle. Pero para la siguiente pata de la Santísima Trinidad, que era la prueba, necesitábamos una palabra que hiciera que la gente agarrara la botella. For us, we like the word wicked. In English, wicked means bad, but in American slang it means great. Para nosotros era buenísima la palabra wicked, porque en inglés significa malo, pero en el lunfardo americano significa bueno. Over the years, I would ask people, why did you try Pete's Wicked Ale for the first time? And 99 out of 100 would say, because of the name Wicked. A lo largo de los años le pregunté a la gente por qué probó la Pete's Wicked Ale y el 99% me contestó por la palabra wicked. We weren't the only ones to do this type of thing. Do you know Stone Brewing? No éramos los únicos que hacíamos esto. ¿Alguien conoce de la cervecería Stone? For 2 years, when they started, for 2 years they did nothing. Cuando empezaron, los primeros 2 años no hicieron nada. Then they came up with a new beer with the name Arrogant Bastard. Después salieron con una cerveza llamada Arrogant Bastard, bastardo arrogante. Another name where people had to try it and volume went up. Otro nombre que la gente tenía que probar y el volumen creció. Another brewery, Dogfish Head. Otra cervecería, Dogfish Head. Not their product name, but their saying for the company was quite interesting. It's off-centered beers for off-centered people. No el nombre del producto, pero sí el eslogan de la compañía, que es off-centered, cervezas excéntricas para gente excéntrica. That's perfect. That's just an incredible thing that Sam did. Eso es muy loco, es una cosa increíble. The next one, develop a robust brand identity. What that means is, for your company, whatever the image you want for your company, it has to be in everything you do, on the beer bottle, on your marketing, on your t-shirts. It all has to tie together. Lo siguiente que es desarrollar una imagen robusta de tu marca. Todo lo que vos haces o la identidad de tu marca tiene que estar presente en todo, en tu botella, en los posavasos, en las remeras, en todo lo que hagas. And last, but certainly not least, you have to have a great product, but you also have to have a great service behind the product. Y por último, y no por eso menos importante, tenés que tener un buen producto, pero también tenés que tener un buen servicio, un gran servicio. We have a saying in English, which isn't correct, but a lot of people believe it. Tenemos un dicho en inglés, el cual no es correcto, pero mucha gente lo cree. If you build it, they will come. Y si vos lo haces, van a venir. It doesn't work. You can't wait for people to come. You have to go out and be proactive in making things happen. No funciona así, no van a venir. Vos tenés que ser proactivo y tenés que ir a buscar a la gente para que venga. I talked about PR, and this is an example where we had reached the point of selling 1 million cases. Antes hablé de relaciones públicas y hubo un momento en el cual nosotros habíamos llegado a vender 1 millón de cajas. We were hoping to get in newspapers to say that we got 1 million cases. Esperábamos que los diarios dijeran que habíamos fabricado nuestra caja número 1 millón. But the reality is 1 million cases in beer is nothing. Pero la realidad es que 1 millón de cajas en cerveza no es nada. But a woman who worked for us had this brilliant idea. When she thinks about home brewing, she thinks about beer in a bathtub. Pero una mujer que trabajaba con nosotros tuvo una idea brillante, porque en Estados Unidos cuando la gente piensa en cerveza casera, piensa en gente haciendo la cerveza en la bañadera. So she asked me to get in the bathtub with all the beer for a picture. Entonces me pidió que me meta en la bañadera con toda esa cerveza para tomarme una foto. We put the picture with our press release about getting 1 million cases. Pusimos esta foto con nuestro comunicado de prensa contando que habíamos hecho nuestra caja número 1 millón.
With this, we got into 300 newspapers around the country for free. Con esto estuvimos en 300 diarios de todo el país gratis. Be creative, be innovative, be different, be proactive. Sé creativo, sé innovador, sé diferente, sé proactivo. I think this is about 1992. I wanted to get in the business press in the U.S. Creo que esto es de 1992. Yo quería estar en la prensa de negocios de Estados Unidos. The business press wrote nothing about craft beer. La prensa de negocios no escribía nada de cerveza artesanal. So being a rocket scientist, Entonces, al ser un científico espacial, I looked at the numbers for craft beer and then extended where craft beer was going. miré los números de la cerveza artesanal y los extendí a ver hasta dónde podía llegar. And it looked like we would get to $1 billion the next year for the whole industry, for the craft beer industry. Y parecía como que toda la cerveza artesanal iba a llegar a $1.000 millones de ventas el año siguiente. So I created a press release with the chart and then a story behind it. Entonces creé un comunicado de prensa con este gráfico y una historia atrás. If you want to talk to the media, if you want the media to do something for you, Si querés que la prensa haga algo para vos, do their work for them. hacé su trabajo vos. Make it easy for them to write the article or do video. Hacé que sea fácil para ellos escribir tu artículo o hacer tu video. One more time, do their work for them. Una vez más, hacé vos el trabajo de ellos. We sent this press release We out. have some media here, you know. I know, they'll agree. They'll agree. So we sent this press release out, not knowing if anybody would do anything. Entonces mandé este comunicado sin saber si alguien iba a hacer algo con él. One of the leading business magazines in the U.S. is called Fortune Magazine. Una de las publicaciones líderes en negocios es Fortune Magazine. They took my article in chart Agarraron mi artículo en forma de gráfico and they took the words and changed it a little over here, and they took my chart and changed it a little. tomaron mis palabras y las cambiaron un poquito, y tomaron mi gráfico y lo cambiaron otro poquito, But we got craft beer in the news. pero conseguimos que la cerveza artesanal estuviera ahí. And because I did it for them, they put my picture in the magazine. Y porque gracias a que yo se lo hice para ellos, pusieron mi foto en la revista. Be proactive. Promote the category. It'll help you, it'll help the category. Sé proactivo, promueve la categoría, te va a ayudar a vos y va a ayudar a la categoría. Who here is a brewer in Argentina? ¿Quién es un cervecero en Argentina? Okay, good. I want a volunteer. Quiero un voluntario. A volunteer? Esteban, Tocha. Just, okay. So, I did the work for you. Hice el trabajo para vos. I did the mathematics. You should write an article for the business press here that says Argentina craft beer market reaches 1 billion pesos. You're there. That's important. That message should get out. Ya hice tu trabajo. Hice los cálculos. El negocio de cerveza artesanal en Argentina está por llegar a 1.000 millones de pesos. Ahora vos tenés que escribir el artículo. Do you think the business press in Argentina would like an article like this? ¿Ustedes piensan que la prensa de negocios en Argentina le gustaría un artículo como este? Sí or no? We need a volunteer to write this up. I will help. But you need to write something up and get it to the business media. Necesitamos un voluntario. Yo lo voy a ayudar, pero necesitamos contarle esto a la prensa. Okay? ¿Okay? In talking to the media, again, you do the work for them. Hablando de los medios, de nuevo,
vos haces el trabajo de ellos. We have a national newspaper in the U.S. called USA Today. Tenemos un periódico, un diario de alcance nacional en Estados Unidos llamado USA Today. It has 4 sections, including one called Life. Tiene 4 secciones, incluyendo una llamada Life. I met a writer who writes for this section. Conocí un escritor que escribe para esta sección. I asked him if he knew about craft beer. He said not much. Y le pregunté si sabía algo de cerveza artesanal y me dijo no mucho. I said, come to the Great American Beer Festival and I will walk you around. Lo invité a que viniera al Festival de Cerveza Artesanal de Estados Unidos y lo acompañé a dar unas vueltas. I introduced him to Jim Cook from Boston Beer, Ken Grossman from Sierra. I introduced him to all the main brewers. Le presenté a los principales cerveceros artesanales de Estados Unidos. He loved it. Le encantó. Afterward, whenever we came out with a new beer, he put it on the front page of this section. Después de eso, cada vez que nosotros sacábamos una cerveza nueva, nos ponía en la página principal de la sección. What did it cost? Nothing. ¿Cuánto costó? Nada. All it cost was me being proactive to help somebody do their job. Todo el costo era que yo fui proactivo ayudando a alguien a hacer su trabajo. Make the effort. Hacé el esfuerzo. Okay, how to achieve 10%? What are the conclusions? Conclusiones de cómo llegar al 10%. Getting current craft beer drinkers is not the solution. Hacer que los tomadores de cerveza artesanal actuales tomen tu cerveza no es la solución. Focus time, energy, and effort to get 1% of the Quilmes drinkers to try and enjoy craft beer. Tomate el tiempo y el esfuerzo y la energía para hacer que 1% de los tomadores de Quilmes prueben tu cerveza. Promote the category and work together. Conferences like this help a lot. Promover la categoría y trabajar junto con otros cerveceros. Conferencias como estas ayudan un montón. Maximize sampling opportunities. Maximizar las oportunidades para que prueben tu cerveza. Yes, beer festivals are important, but not enough. Sí, los festivales cerveceros son importantes, pero no son suficientes. If there is a wine festival, sample people on your beer. Si hay un festival de vino, anda vos y serví tu cerveza. If there's an art festival, sample people on your beer. Si hay un festival de arte, anda y hace que la gente pruebe tu cerveza. If there is a farmer's market, sample people on your beer. Si hay un mercado de productores, anda y hace que la gente pruebe tu cerveza. For my beer, Pete's Wicked Ale, which was the original American brown ale, so it's cool to create a category. Para nuestra cerveza original, la Pete's Wicked Ale, fue la primer brown ale americana. And when we gave out samples, people would look at it and say, yuck, it's a dark beer, I hate dark beer. Cuando la gente la miraba, decía, ouch, es una cerveza negra, no me gusta la cerveza oscura. That hurt me. Eso me dolía. But I came to realize they weren't saying, yuck, it's a dark beer, I hate dark beer. Pero me di cuenta que en realidad no estaban diciendo, ouch, es una cerveza oscura, no me gusta la cerveza oscura. What they were actually saying was, I had Guinness once and it was too burnt and bitter. Lo que decía en realidad es, tomé Guinness una vez y era demasiado amarga y quemada. People didn't know about craft beer, like most people in Argentina don't know about it, so they have to try it. But I would say, try my beer, it's not Guinness. La gente no sabía de cerveza artesanal, entonces lo que yo hacía es probar mi cerveza, no es Guinness. Well, they would try it, and most, if not all people would say, my goodness, this is great. I didn't know dark beer could taste like this. La probaban y a la mayoría de la gente decía, uy, esto está buenísimo. Nunca pensé que la cerveza negra pudiera tener este gusto. So, until you get it in their mouth, you're not going to convert them to be a real craft beer drinker. Entonces, hasta que no te la metes en la boca, no vas a ser un convertido a la cerveza artesanal.
Okay, educate retailers and wholesalers. We used our education chart to do that. Bueno, educar a los minoristas y a los mayoristas. Nosotros usábamos nuestro gráfico para educar a las personas. You can use our chart. You have to update the beers, but use our chart or create something else to educate retailers and wholesalers to promote craft beer. Vos podés usar nuestro gráfico, podés crear tu propio gráfico o actualizar la herramienta, pero tenés que educar a la gente que vende tu cerveza. If you don't make it easy to describe a craft beer, nobody's going to make the effort to help sell it. Si vos no haces que sea fácil vender tu cerveza, nadie va a hacer el esfuerzo. Search out and influence media, chefs, other key people. If you try to do it all by yourself, it's too hard. Busca a otra gente que tenga poder de influencia, como chefs, gente de los medios. Si lo querés hacer vos solo, es demasiado difícil. Multiply the message by using other groups. Multiplica el mensaje usando otros grupos. But don't sit on your butt and wait. Pero no te quedes sentado a esperar. Last but not least, it takes baby steps to gain momentum. Y por último, se requieren pasos muy chiquititos para tomar velocidad. It doesn't happen overnight. No sucede de un día para el otro. So I want everybody to commit to me that when they leave here, they're going to do at least one of these items. Entonces quiero que todo el mundo se comprometa conmigo que cuando salgan de acá van a hacer, aunque sea uno de estos puntos. I'm just a guy from California, but it's important to make a commitment to me or Martin or Leo. Everybody's part of this to get the ball rolling. Yo solo soy un tipo de California, pero es importante que se comprometan con Martín o con Pete o con quien sea. In line with what I've talked about, as an extension of what I'm talking about, Sí, además de esto que estoy hablando, I will be working with Martin at the end of August in Buenos Aires to put on a beer business plan competition. We did it last year. We'll do it again this August. vamos a hacer este año con Martín una competencia de plan de negocios para cerveza que ya hicimos el año pasado. And what this is a short presentation to help you say who you are, why you're doing what you're doing, why you're different, and why you're better. It's all important to improve your business. Que es una competencia en la cual te damos la oportunidad de que vos digas quién sos, cuál es tu plan, por qué sos diferente y por qué sos mejor. The winner will get free consulting from me. El ganador obtiene consultoría gratis de parte mía. So I'm sure we'll get some information out, but it's a way for brewers like you to stand up in front of a group. In this cartoon, it's Einstein at a blackboard with mathematical equations. Y esta caricatura es Einstein en un pizarrón con unas ecuaciones. And the message is Einstein discovers that time is actually money. Y el mensaje es, Einstein descubre que el tiempo en realidad es dinero. If you want to get to 10%, get off your butt now and do it quickly to start the process, and you'll get to 10% fairly quickly. Si querés llegar al 10%, mové el traste ya mismo y empezá a hacer algo. Are you all willing to be part of this? ¿Todos quieren ser parte de esto? Yes!